Hola, vamos a retomar actividades en esta tercera semana y bueno, vamos a empezar con el tema de psicomotricidad. Es uno de los temas muy retomados en estimulación temprana, en intervención temprana, inclusive también en la cuestión terapéutica. También eso es algo muy interesante que vamos a ir viendo. Vamos a empezar con el concepto psicomotricidad y me gustó mucho este concepto de Famus en el 92, donde menciona que es una disciplina que aborda al ser humano como un ser en donde existe una relación mutua entre la actividad psíquica y la actividad motriz, influyendo esta de una manera especial en el rendimiento escolar, la inteligencia y adaptación del sujeto. Recordemos que psicomotricidad no es solamente un componente del desarrollo mismo, sino también es una disciplina de intervención que tiene reglas, que tiene una estructura. Al igual que hablar de integración sensorial, que es un proceso que se da en el cerebro, también es una disciplina de intervención con las mismas reglas y estructuras. Y que sepan que hablar de cuerpo y movimiento es hablar de emoción, es hablar de pensamiento. Como ya vimos en neuromotricidad, por eso es que lo vemos primero, en una primera instancia en el ser humano el predominio es el movimiento, es muy biológico, pero conforme el niño, el sujeto va creciendo, el pensamiento y la emoción va tomando un lugar cada vez más destacado hasta que llega el momento donde el cuerpo hace lo que la mente decide. Y bueno, la palabra está compuesta por dos vocablos: psico, que hace referencia a la psique, que tiene que ver con el pensamiento, la emoción, y la motricidad, que está basada en el movimiento y en el desarrollo motor, todo lo que vimos en las 2 semanas anteriores. La psicomotricidad entonces estudia e interviene en el desarrollo motor en vinculación con el pensamiento y las emociones. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas, que son cuestiones o enfermedades que se dan en un plano mental y que se van reflejadas en el cuerpo. Mucho de esto lo podemos ver cuando estamos estresados y nos da diarrea, nos volvemos estreñidos, se nos cae el cabello o pasa alguna situación por un pensamiento muy fuerte o algo que tenemos constantemente. Entonces ahí podemos evidenciar esta relación. Dice, la psicomotricidad también se utiliza como una técnica que favorece el desarrollo integral y armónico del individuo. De esta manera existe una interrelación entre el cuerpo y el entorno, entre los componentes biológicos, cognitivos y psicosociales de la persona. Nunca hay que olvidar que todo lo que vimos acerca del movimiento pues está en el ser humano, y el ser humano es un ser social por excelencia. Y tenemos muchísimas características. En esta imagen, por ejemplo, podemos darnos cuenta que es una situación, un desarrollo, un reto motor, donde el niño tiene que llegar de un lado a otro, pero en el momento en que nosotros agregamos elementos como son los fantasmas, que no debe de pisar porque X o Y, es entonces donde podemos echar a andar su mente y la resolución de problemas mediante acciones motoras. Esto ya es propiamente psicomotricidad, bajo un enfoque y ciertas características que vamos a ir viendo más adelante, pero es más allá que solamente trabajar un componente motor o una habilidad física. Por ejemplo, también la psicomotricidad dentro de los primeros años de vida está orientada hacia el mejor aprovechamiento de las capacidades psíquicas del sujeto, fundamentándose en una visión amplia del movimiento. Eso significa que el movimiento no solamente nos permite desplazarnos, como lo vimos con anterioridad, sino también nos permite hacer otras cosas. Y dice que también que al abordar al ser humano como un cuerpo mediante el cual conoce, percibe, siente, se comunica, cree y resuelve problemas. Es entonces que ya hablar de psicomotricidad en el niño preescolar, pues hablamos de que el niño aprende y adquiere experiencias por medio del movimiento, la exploración, el juego y la interacción con su entorno. Esto le proporciona la base para conocimientos más complejos. Asimismo, desarrolla los elementos psicomotores básicos para la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas, al mismo tiempo de que adquiere la confianza, seguridad, valores, todo lo que implica el crecimiento en la relación que establece con los niños de su misma edad y de la comunidad. Es por esto entonces que, pues o de menos debería serlo, que la razón de que los profesores y especialistas en educación temprana le concedan tanto valor a las actividades y juegos de tipo motriz, pues de esta manera se irá desarrollando el pensamiento del niño, ya que empezará a representar mentalmente los objetos con los cuales ya experimentó, generando nuevas ideas y asociándolas. Esto con el objetivo de resolver problemas cada vez más complejos. Y vamos a poner este ejemplo. Para que cuando tú le pidas a un niño que salte como un conejo, pues primero tiene que visualizar en su mente lo que es un conejo, y para poder realizar esto tuvo que haber tenido la experiencia previa de tener el contacto con un conejo, ya sea en un plano materializado, o el conejo real, o en un plano un poquito más abstracto como lo puede ser un dibujo. El punto es que tuvo que haber tenido esa experiencia.
Para esto ocupó su movimiento, su cuerpo, pero también el contexto social, un adulto que le acercará al conejo para generarse en su mente eso que va a hacer. Ustedes pueden, si yo les digo a ustedes salten como conejos ahí en su lugar con mucho cuidado, ¿cómo lo harían? Muchos de ustedes están pensando a lo mejor ahorita cómo es un conejo. Quizás se van a llevar las manos hacia su cabeza o quizás no. Quizás solamente las van a colocar a un lado de sus cuerpos como si fueran las patitas y la gran mayoría va a brincar en dos piernas. O hay quien a lo mejor pudiera imaginarse brincando en cuatro puntos. Esto es el primer plano para que el plano mental para que después la acción se pueda realizar. Es entonces donde observamos cómo aquí ya toma un rol fundamental el pensamiento. Llega un momento donde el sujeto, el pensamiento, toma mayor control de sí. Y bueno, dentro de la educación psicomotriz pues existen dos grandes orientaciones, una que es la orientación relacional y otra que es la orientación activa. Hablar de la orientación relacional, pues en esta los autores definen a la educación psicomotriz como una técnica que se asemeja a la psicoterapia, pero pues con el cuerpo, donde el educador o psicomotricista tiene una actitud más bien pasiva, encaminada a facilitar que sea el sujeto mismo el que movilice los recursos para salir de una situación donde se encuentra. Y más adelante lo vamos a ver. La orientación activa, en esta los autores definen como la educación psicomotriz aquellas técnicas activas en las que plantean situaciones de aprendizaje por medio de actividades psicomotrices con la finalidad de normalizar. Eso es lo que más contacto tenemos nosotros, donde les pedimos: niños, vamos a jugar a que somos un león y vamos a llegar hasta el otro lado del salón como un león. Eso es una actividad psicomotora y pretende normalizar. ¿Por qué? Porque en teoría, mediante más practiquemos el gateo, en este caso la idea de por eso pedirles que caminen como un león, pues nos va a permitir normalizar ciertos procesos y habilidades, ¿no? Entonces, un pequeño resumen: las orientaciones psicomotrices está la orientación activa, la orientación relacional, hay propuestas normativas dentro de la orientación activa y hay propuestas dinámicas dentro de la orientación relacional. Vamos a empezar con la propuesta normativa. Dentro de esta vertiente pues encontramos a la que corresponde al modelo más médico y fisiologicista, esencialmente a la escuela de Ajuriaguerra, Pic, Bayer, Subiranda, Fontaine. Es aquí donde encontramos mucho la vertiente fisioterapéutica y de rehabilitación, algo que ya vimos con algunas cuestiones de neurofacilitación, pero parten también de la propuesta normativa psicomotriz. Y se dice entonces que el trabajo de educación psicomotriz se propone como meta reeducar o reconstruir las funciones que debieron de haber sido adquiridas en ciertas etapas del desarrollo psicomotor del niño. Supone por lo tanto un diagnóstico preciso del desarrollo y una definición de etapas. Y entonces encontramos en este modelo que hay pruebas para evaluar el desarrollo psicomotor, por ende hay etapas, hay estructuras, hay bloques y es más cuantitativo el asunto. Aquí nosotros podemos identificar los patrones de movimiento donde aproximadamente cerca de los 9 meses un niño o una niña puede gatear. Y si no lo hace, pues vamos a normalizarlo, poniéndolo a hacer ejercicios que estimulen y favorezcan alguno de los elementos motores que el niño le hagan falta para poder consolidar el gateo en 4 puntos. Y bueno, dentro de estas mismas vertientes podemos encontrar otras perspectivas teóricas. Por ejemplo, el movimiento y la inteligencia desde la óptica constructivista, pues encontramos a Jean Piaget. Jean Piaget fue un pedagogo, un psicólogo, hizo muchas cosas y hablaba acerca del desarrollo del pensamiento. Dentro de este desarrollo del pensamiento, pues podemos identificar 4 grandes etapas que él propone. La primera, que es el punto de partida de la inteligencia según su propuesta, es el estadio del desarrollo sensoriomotor. Piaget habla que el desarrollo del pensamiento en sus primeros bosquejos o apariciones se da en el plano sensorial y motriz. Y es en medida en que las nuevas experiencias de aprendizaje se van asimilando, los esquemas se van enriqueciendo y adquiriendo a su vez con mayor complejidad, permitiendo entonces una mejor adaptación al medio, lo que facilitará el manejo cada vez de una mejor realidad. Un esquema mental es una imagen, una representación mental que tenemos. Volviendo al ejemplo anterior del conejo, si yo les digo conejo, se les viene a la mente la imagen de un conejo, ese es un esquema mental. Si yo les digo un perro, a lo mejor se les viene a la mente un perro pequeño, un perro grande, un pelo de raza pequeña, un perro amigable, un perro de pelo corto. Entonces su carpeta o su esquema mental de perro es tan amplio conforme las experiencias que han tenido. Si ustedes han tenido malas experiencias con los perros, pues su esquema mental va a tener esas características, que son como subcarpetas que están dentro de esa carpeta más grande.
Repito, Piaget habla de que este proceso se va haciendo más complejo. Aquí no lo vamos a mencionar tan a profundidad, pero es gracias a los fenómenos de asimilación y acomodación, en el cual el sujeto va consolidando su pensamiento cada vez de manera más compleja. Y este periodo sensoriomotriz se divide a su vez en 6 subestadios, hablando desde el pase, desde los reflejos hasta los movimientos voluntarios más complejos. Por otro lado, tenemos la perspectiva de Ajuriaguerra en cuanto a la psicomotricidad. Este autor propuso en los años 50 una educación para los movimientos del cuerpo, como una terapia para reeducar a los niños y niñas con problemas que no respondían satisfactoriamente a la terapia convencional y tradicional. Ajuriaguerra era un psiquiatra. Él empezó a hablar acerca de la relajación, del impacto que tiene sobre el cuerpo, pues en los niños que él tenía y que no respondían muy bien a todos los fármacos y a las propuestas que tenían. Algo muy importante que Ajuriaguerra acuña es el método o el término, de diálogo tónico. Y sus trabajos que realizó pues son mayoritariamente en los términos de la postura y la capacidad de observar un objeto, acercarse a él, agarrarlo con la mano y manipularlo. Entonces, más adelante vamos a profundizar en esa cuestión del diálogo tónico. Lo subrayo aquí para poderlo tener muy presente, pero vamos a destinarle unas 2-3 diapositivas específicas para ello. Pero repito, Ajuriaguerra es otra perspectiva de cómo se puede abordar esta propuesta normativa. Wallon fue otro psicólogo muy famoso que tiene una teoría que habla acerca del desarrollo de la conciencia del ser humano. Habla de varios factores que influyen en la conciencia misma. Uno de ellos es el otro es el movimiento, las emociones, por recordar algunos de ellos, pero habla también mucho acerca de la influencia del movimiento en este mismo desarrollo psíquico, cosa que otros autores de la psicología casi no le daban tanto peso hasta hace poco tiempo, en que se le empezó a dar más auge a ese tipo de aspectos. Y hablábamos hace ratito del tono muscular, del diálogo tónico, ahí es donde empieza a surgir la palabra tono. Hace referencia al tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Pues bueno, es el estado de semicontracción de un músculo involuntario y permanente, variada intensidad, y contribuye y constituye la base del movimiento y la postura. Ya lo revisamos las semanas anteriores. Y es entonces que el tono muscular está muy relacionado con la capacidad de atención, pues esta forma parte del estado de alerta del sistema nervioso. Tanto la atención como el tono muscular pues son funciones reguladas en gran parte por zonas subcorticales, recordando que tenemos al tallo cerebral, el sistema reticular ascendente, descendente, el cerebelo, que tienen que ver con esas funciones, ¿no? Por recordar algunas de ellas. Y todo esto sin tener en cuenta que un niño con un tono muscular bajo tiende a sentirse cansado con facilidad y no se desarrolla en la misma medida que los niños con su edad, por evitar estas experiencias motrices que son importantes. A esto se le añade el problema original agravado con la condición que tiene de un bajo tono o un tono muscular incrementado. También está el otro aspecto, y que se ve influenciado en el desarrollo del sujeto. Blomberg explica de esta manera, dice: la parte central del tronco encefálico está formada principalmente por una intensa red nerviosa llamada sistema de activación reticular, o SAR. Este sistema de neuronas recibe las señales desde el sistema visual, auditivo, vestibular, de los músculos de las articulaciones y los órganos internos, como tiene que ver el sistema propioceptivo y las sensaciones interoceptivas, así como del sistema táctil, lo cual transmite la información a la corteza. Este efecto, las señales que van a llegar la empiezan a estimular, y eso es lo que necesitamos para mantener nuestro estado de alerta y atención. Recordando que la atención global pues tiene que ver más con cuestiones más de estar despiertos, y ya hay otros tipos de atención más a nivel cortical, como la atención selectiva, sostenida, alternante, dividida, que ya tienen que ver con el involucramiento de zonas corticales a un nivel más complejo. Y bueno, la carencia constante de señales del sentido vestibular, propioceptivo y táctil causan también problemas de atención y del estado de alerta. Estos se pueden recuperar rápidamente a través de la estimulación de los movimientos rítmicos. Y los movimientos rítmicos pues son todos aquellos movimientos que realizamos de manera natural en su desarrollo motor. Algo que no alcanzamos a ver en neuromotricidad es una propuesta que se llama terapia de movimientos rítmicos, que la propone este autor. Es una propuesta muy versátil, muy sencilla y muy noble, diríamos nosotros, porque nos permite estimular por medio de ciertos movimientos que primero son pasivos y luego son activos, estimular estas zonas del cerebro para ayudarle a los niños que mejoren las cuestiones de aprendizaje, de atención
inclusive en las emociones y el comportamiento. Y bueno, el tono muscular va más allá entonces del desarrollo mismo de las actividades motrices y posturales, ya que es fundamental en la relación del sujeto con él mismo y con el medio que lo rodea. El tono muscular tiene una base afectiva y es virtud de las expresiones emocionales del cuerpo del niño que establecen con sus interrelaciones con el mundo. Es a esto lo que Juraguerra le llamó diálogo tónico, y aquí es donde lo vamos a profundizar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de abrazar a un bebé, a un niño pequeño, y cuando lo abrazamos, normalmente cuando el niño está cómodo, se ajusta su cuerpo a tus brazos. Eso es diálogo tónico. Si alguno de ustedes ha tenido pareja en algún momento, cuando tú estás con tu pareja y te la recargas, te acuestas, te abraza o lo abrazas y esta persona adapta su cuerpo, sube, baja el tono, esto es diálogo tónico. Es una expresión de la actividad afectiva reflejada en el cuerpo, en la tonicidad del individuo. No hay nada más en el niño que la expresión que su cuerpo como expresión de su psiquismo. Esta es una máxima de Wallon que a nosotros nos agrada mucho, porque es entonces que siempre nos preguntan, ustedes trabajan con niños muy pequeños, y entonces ¿cómo hacen una evaluación psicológica? Que nosotros nos abordamos más desde la perspectiva, repetimos, del neurodesarrollo, pero hablar de esas habilidades psíquicas pues tienen que ver con el plano motor. Entonces, si nosotros queremos intuir, queremos tener indicadores de cómo va a ser o cómo es el pensamiento del niño con un niño no verbal, el cuerpo es uno de los canales de entrada y de salida que nosotros vamos a necesitar usar para poder evaluar. Otra es que todo niño que siente va en camino a ser un adulto que piensa. Esto es de Wallon, pero comparte muchísimo con lo que hablábamos al respecto de Piaget, porque nos va a permitir tener, repetimos, otro canal de entrada y de salida para poder llegar con estos niños. Ya casi para terminar, pues me gustaría platicarles un poquito también de que los niños por lo menos en los 2 primeros años de vida se encuentran en un proceso de construir y consolidar todos sus sistemas neurológicos, posturales, laberínticos y emocionales, afectivos, cognitivos, que le van a permitir pasar de posturas con una máxima base de sustentación aquellas con una reducción mínima de sustentación y una elevación progresiva del centro de gravedad. ¿Cuál es una postura con una gran máxima base de sustentación? Es la base del apoyo que tiene. La postura por excelencia con mayor base de sustentación es cuando el niño está acostado boca arriba. Entonces, que el niño le permitamos, que pueda llegar a ponerse boca abajo, girar, sentarse, pararse, caminar, que es cambiar el centro de gravedad a un lugar más arriba que a algo más abajo, como el caso de estas 2 fotografías, pues conlleva un proceso de maduración muy grande. La doctora Amy Pickler, ella es la creadora de un libro que se llama Moverse en Libertad, el desarrollo global de la motricidad. De ella es donde surge este tema que dice de libre movimiento, que muchos papás tienen ahorita está como muy de moda. Dudo que ellos hayan leído ese libro, que sepan en realidad los fundamentos, pero ella en un albergue en Budapest crió y trabajó con muchos niños, pero ella era partidaria del dejarlos en libre movimiento, sin restricciones, tanto hablando de términos de ropa, tanto hablando como de la intervención de los adultos. Y ella se dio cuenta que conforme respetábamos más estos movimientos, sin cambiarlos de posición, sin forzarlos para cambiarlos, para bañarlos, los niños eran capaces de obtener estas posiciones majestuosas. Vean el tono muscular, vean la seguridad del cómo el niño se mueve, se ajusta a su postura. A diferencia de, por ejemplo, esos otros niños de acá, que se les ha obligado a estar sentados o adoptar una postura que no pueden llegar, pues es que entonces los niños se ven reflejado en sus emociones y en su cuerpo, a diferencia de estos otros niños, para el momento de su desarrollo psicomotor. Y bueno, si a alguien le interesa ese libro, nosotros lo vamos a empezar a cargar a partir de estas semanas en la plataforma, en el apartado correspondiente. No es la versión original, es una versión que pudimos encontrar. Es un libro relativamente raro en español encontrarlo. La mayoría de las ilustraciones de dibujitos de niños que les hemos puesto en las diapositivas son de ese libro, que se llama así, el desarrollo global, moverse en libertad, el desarrollo global de la motricidad, de la doctora Amy Pickler. Y repetimos, es como uno de los puntos máximos que nosotros podemos identificar el cómo la postura se ve influenciada por las emociones y las emociones por la postura.